Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy vamos a tener una entrevista con un invitado especial, muy interesante lo que va a tener para contarnos, el señor Gustavo Millanie. Bienvenido. Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer poder compartir este espacio para vos y para la audiencia que te sigue. Un honor y un placer para mí también. Y quiero contarle a nuestro público que tienes una trayectoria muy importante como activista en el mundo, activista judío en el mundo LGBTI, tanto a nivel nacional como internacional. Y te invité porque yo creo que es muy representativo de la diversidad que caracteriza al pueblo judío. Justamente el tema de las diversidades sexuales, que es tan conflictivo en todas las culturas, en todos los pueblos, también dentro del pueblo judío, pero que haya una organización o más de una y que vos las conoces de cerca, me parece importante que se conozca para mostrar que la identidad judía puede tener un componente religioso importante, pero para nuestro público cristiano que por ahí no conoce tanto las complicaciones que tiene definir la identidad judía, es interesante ver que además de la identidad religiosa, la identidad judía es otra cosa, más rica, más amplia, y que incluye toda una diversidad de cuestiones, como por ejemplo las que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, por ese motivo, además siendo inminente, esto lo estamos grabando hoy miércoles, el lunes va a ser la marcha del orgullo. El sábado va a ser la marcha del orgullo gay. Bien, y esto se va a emitir el domingo, así que estamos antes de la marcha, pero cuando se emita ya va a haber sucedido. Quería preguntarte, ¿vas a participar o va a participar tu institución? Te cuento. Perdón. Primero, cuando hablamos de diversidad, y más en la comunidad judía, hablamos de muchas cosas. No hablamos solamente de lo que tenga que ver con la identidad sexual de las personas, que es un componente más que define a una persona. Pero también tenemos la diversidad religiosa, también la de los sefaradíes, ashkenazíes, marroquíes, o de cada lugar de donde viene el pueblo judío. Y eso creo que es un poco lo que enriquece nuestro pueblo, nuestras comunidades, con el aprendizaje de quién es el otro, cómo vive el otro, cuál es la cultura que tiene el otro. Nosotros le vinimos a sumar por ahí a partir del 2004, 2005, cuando empezamos en Buenos Aires con este grupo de judíos argentinos gays LGBT, que es lesbianas, bisexuales, gays, trans y personas queers. Sumamos un plus a buscar la identidad. Vengo un poco flojo y empezamos a transitar algo que no se hablaba en esa época en Buenos Aires o en la Argentina. No hablábamos mucho de las personas LGBT, de las personas gays. Cuando hablo gays hablo de todo el colectivo, y empezamos a darle una visibilidad, un lugar de contención. A los 2 o 3 años de estar creado HAG, nos sumamos a lo que es la red de Fundación Judaica, liderada por el
rabino Sergio Berman, quien nos dio un espacio dentro de sus instituciones, a través de ser un nodo y poder decir, bueno, tienen un lugar dentro de la comunidad, pueden trabajar más horizontalmente, pero con un marco dentro de lo que a muchos nos interesaba poder tener. Un techo. Claro. De hecho, nuestras oficinas estaban en las calles Libertad. Con respecto a lo que me estás preguntando, ya que esta semana se celebra toda la semana del orgullo en Argentina, si bien es en junio a nivel mundial, acá decidieron hacerlo hace muchísimos años, en esta época del año, justamente por el frío, por la temperatura. Porque como en mitad de año hacía mucho frío y cuando recién empezaban había mucha gente que estaba enferma o que podía llegar a tener un problema, entonces pensaron en pasar en una época más benévola y por eso se celebra en Argentina en la primera semana de noviembre. A partir de ahí, nosotros participábamos muchos años y estuvimos participando activamente con el grupo de Hag. Hoy por hoy nos sumamos, pero desde otro lugar, más, digamos, Hag también hoy por hoy está en un lugar más de capacitación o de visión más interno y no tan social, porque un poco lo que queríamos lograr, lo estuvimos logrando a lo largo de los años, que era que cada uno pueda tener con su identidad, poder pertenecer al lugar que más le gustaría. No es que por ser LGBT vos tenés que ir a tal templo, sino por ser LGBT y tener una ideología, porque así como el mismo judaísmo, venimos de distintos lados. Yo vengo de una familia por ahí tradicional ortodoxa, y hay otros que son conservadores y hay otros que son laicos. ¿Me permites que te interrumpa con una anécdota? Días pasados estaba charlando con un joven que me explicó que él piensa que hay un secreto para la supervivencia durante tantos años del pueblo judío y a tantas masacres y cosas. Bueno, y que el secreto es justamente la diversidad. Y me explicó con un ejemplo. Mira, cuando nació Israel era muy fuerte todavía la Unión Soviética y parecía que el mundo estaba marchando hacia o un socialismo universal o una socialdemocracia universal. Y en ese momento los kibutzim, expresión de idea comunitaria social en aquel entonces, ahora cambiaron un poco justamente. Y la Histadrut, el sindicato, la Confederación General de Trabajadores de Israel, crearon todas las instituciones básicas para que funcionara un Estado socialista en la práctica. Luego cayó la Unión Soviética y el capitalismo en Occidente, por lo menos, y la economía de mercado en todo el mundo, copó la plaza, y entonces Israel de golpe se transformó en la Startup Nation, un país de estructura socialista sin ningún problema, sin revolución, sin que un Deng Xiaoping como en China imponga el cambio luchando contra estructuras. No, porque había gente preparada, lista, disponible para algo totalmente diferente. Y eso es posible cuando hay diversidad. Sí, cuando todas las voces son escuchadas. Exactamente, ese es el punto, cuando todas las voces son escuchadas. Ahorita me lo explicaba un chico, una reflexión sobre la historia del pueblo judío, me maravilló, la verdad, un ejemplo. Sí, bueno, justamente en estos momentos, en estos días se está celebrando en Israel el Congreso Sionista Mundial. Así es. Y eso también es un poco escuchar todas las voces, porque van representantes de cada lugar del mundo donde haya un judío, donde pueda estar representado por distintos partidos políticos y que entre todos puedan sentarse a dialogar. Y creo que no somos los mismos después del 7 de octubre del 2023. Creo que muchas cosas nos cambiaron, muchas cosas. De eso me encantaría, si querés contarnos algo sobre cómo se vivió en la comunidad gay, la interacción con otras instituciones. Acá en Argentina. Obviamente que hay de todo como en todos lados. Y perdón, además hiciste referencia a otros países. Tengo entendido que tenés algún cargo muy importante. Sí. Soy el presidente del Congreso Mundial de Judíos LGBT, que es el GABA, que es una institución que agrupa que trata de agrupar o que puedan ser adheridas todas las
instituciones LGBT del mundo, tenemos representantes en nuestra comisión directiva de Italia, de Francia, de España, de Estados Unidos, en Argentina también tenemos otras personas que vienen también acá, y de Israel. Y también tenemos participación de gente de Australia, en Londres, en Alemania y en Holanda. Y en México, perdón. Que también en México hicimos el año pasado un congreso muy grande e importante, que éramos como unos 60, 80 personas, y bueno, eso también da una visibilidad y un apoyo, claro, más en instituciones o en comunidades chicas que puedan sentirse acompañadas, porque nosotros desde nuestra institución tratamos de acompañar tanto a las pequeñas como a las grandes. El año que viene se celebra, por ejemplo, los 50 años de nuestra institución, y así también la primera organización, la primera institución LGBTQ más de Tel Aviv, que se llama Agudá, y tenemos planeado justamente armar un congreso en la época que es la Marcha del Orgullo en Tel Aviv, y poder juntarnos, todos estos referentes, y con una agenda en común, con cosas que nos sean iguales a todos, e invitar también a muchas personas que no son judías, que son de otros colectivos LGBT, de otros países. Sabemos que a partir del 2023, primero hubo un silencio, claro, vuelvo a tu pregunta. Primero hubo un silencio importante de muchas instituciones. Y después sí, salió la voz, pero salió la voz negativa para lo que en mi punto de vista es el tema de la diversidad. Yo digo que el antisemitismo, nosotros siempre usamos la palabra salir del closet, ¿no? Cuando hablamos de las personas gays, sí, que salió del closet, como que se animó a mostrar su identidad. Exactamente. Yo creo que el antisemitismo salió del closet a partir del 23 del año 2023. Se hubiera quedado. Sí, pero yo creo que es algo, ¿sabes qué? Que pasa, justamente, pasa mucho eso. Desde la famosa frase, tengo un amigo de la comunidad judía, claro, o también te dicen, tengo un amigo gay. Sí, es casi lo mismo a veces. Sí, pero creo que tiene que ver con esto de mucha gente lo callaba, y cuando empezó a ver las distintas representaciones que había a lo ancho, a lo largo del mundo, como que se sentían confortables de decir, no soy el único que piensa así. Entonces, ahí es por eso que digo que salió del closet, porque enseguida te decían, no, pero a usted se le va la mano. Entonces vos decís, no, me parece que no entendés por dónde es. O en estos días también vemos que tantas agrupaciones que marchan en las marchas del orgullo con banderas pro-Palestina y con vestidos, las drag queens, que son personajes que se exacerban un poco el complemento femenino o masculino con ropas y con... Dan ganas de invitarlos a que, ¿por qué no van a Gaza o Irak a desfilar, claro, así, ¿no? Que vayan a el Día del Orgullo Gay. Algunos de los lugares que son, digamos, países... exactamente. Los matan. Y creo que, así como también hay otras instituciones, y mismo en Argentina, que acompañan, y hay muchos dirigentes de... gente amiga que conocemos y que uno puede respetar, y saben, y yo tengo amigos que entiendo que respeten y que quieran una Palestina libre como la queremos todos. Todos pensamos que hay que tener una Palestina libre de terrorismo, serio, exactamente, claro, como pudo haber sido en alguna época, pero lo que no podemos avalar es el terrorismo, lo que no podemos avalar es el silencio ante la matanza, ante la violación, ante el desastre que hicieron el 7 de octubre. No podemos avalar que las mujeres feministas salgan con carteles y no salgan a decir nada por las chicas que murieron en el Nova. No podemos avalar todo eso. No podemos avalar cuando escuchamos el testimonio de algún rehén capturado que volvió, gracias a Dios, algunas de las chicas que han vuelto. No podemos hablar sobre eso. Nadie dice nada sobre eso. Entonces creo que se volvió muy hipócrita. Hay un discurso que surge también antiderecha, o digamos como que las minorías son más, golpean a las derechas, y creo que también en base a eso estos grupos minoritarios aprovechan esa ola y aprovechan para pegar por ahí, porque en Israel en estos momentos hay un gobierno de derecha, que por ahí no todos los judíos de la diáspora ni todos los judíos de Israel están a favor de ese gobierno, pero eso es otro tema. Entendido que si hoy se hicieran elecciones hoy en Israel, ganaría por más del 51% la izquierda los votos. Lo que pasa es que como tienen una democracia parlamentaria,
Después de que se eligen los representantes parlamentarios, hay que ver cómo son las alianzas que hacen los políticos para ver quién queda jefe de gobierno. Exacto. Y por eso no se expresa directamente la voluntad de las urnas. Pero aún hoy la voluntad de las urnas está más del lado, un poquito más del lado izquierdo que del lado derecho de los votos. Bueno, eso te habla también de que, así como hoy por hoy la derecha está gobernando Israel, y hay mucha gente que puede pensar, y me parece perfecto que cada uno tenga su ideología y que defienda su posición política o religiosa. El presidente actual de la Knesset es un chico, un señor gay, casado con hombre, que es padre de 2 criaturas, y ahora estuve mirando fotos, se postea con el gran rabino de la comunidad de acá, y sin embargo acá no permite que nosotros salgamos 2 minutos en un programa de televisión de Shalom Amia, por ejemplo. Pero van a Israel y se sacan foto con él, y acá en Buenos Aires hicieron firmar el libro de visitas especial y todo, pero como que esa es la hipocresía que a veces manejamos dentro de lo que es la comunidad o con algunas personas de la ortodoxia. Son las contradicciones del sistema, decía Bubi el aceitoso. Porque, digo, ¿Conocéis la de sí, Fontana Rosa? No todos piensan igual, porque hay otros grupos también dentro de la ortodoxia, tanto en Argentina como fuera, que aceptan la diversidad LGBT, que es una parte más de lo que a muchos nos está pasando, porque estamos hablando de personas. ¿Vos tenés una dimensión religiosa de tu Vengo identidad? formado de una familia ortodoxa, nacido en el gran barrio del Once, la Valle Pasteur más emblemático no puedo ser. A una cuadra de la mía. Vivía el 500 de Pasteur yo. Así que más en el foco no. Iba al colegio a la vuelta, que era Congregación Sefaradí. Digamos, como que todavía en mi vida milité también en Club Casa, y digamos, tengo todo un paso por la... Club Atlético Sefaradí argentino. Y hoy en día tenés ese aspecto de tu formación que queda. Total. Le buscas expresión Sí. al aspecto, digamos, Yo espiritual por un lado yo- y religioso, litúrgico por otro. La parte litúrgica religiosa, yo voy todos los días a Beit Chabad, no tengo ningún tipo de problema. Por ahí, para si alguien no de la cole o no conoce, ¿puedes explicar Sí, qué es Beit Chabad? Chabad Lubavitch es parte de otro grupo dentro de lo que es la parte más ortodoxa en el judaísmo, representado por el Rebbe Menachem Mendel, que es el famoso que todo el mundo va a visitar a su tumba para pedir que intervenga ante el Todopoderoso para cuando uno tiene algún tema de Incluso necesario. los judíos, como por Los ejemplo judíos, el como nuestro presidente de la nación, cuando ni bien había asumido, había ido a pasar por el Ohel, donde que está enterrado él, y así como él, no sé, desde personajes como de la televisión, como Janina La Torre, que también recuerdo haberla visto en una de las tantas fotos desde el Ohel, y tanta gente que pasa por ahí, y también, bueno, eso es un poco lo que es Chabad, es una parte de lo que es un movimiento religioso, masoso, sí, que surge en el año 1700 en la zona de Lubavitch, creo que, Claro, desconozco bien un poco la parte más así, pero en la parte de Lituania o de algunos de estos países de la Europa. No conozco. Ok, yo tampoco. No conozco, entonces no me quiero meter en un tema y quedar mal. Sé que el movimiento hasídico en los últimos 50 años, a partir del Rebbe, ha ganado una enorme proyección mundial. Hay casas del movimiento Lubavitch, qué sé yo, en Nepal, en todos lados. Qatar. En todos lados. Se les llama a los enviados, se les dice shluchim, que son enviados, como que son o rabinos o personas que abren y trabajan sobre esto. Y creo que un poco la temática de Chabad es: sean bienvenidos todos. Yo no te mido ni por quién son, ni digas eso que dejas de hacer. Yo quiero que vos vengas y como yehudí, como judío, que trate de tener un espacio tanto de contención en lo espiritual como en lo cotidiano, que puedas encontrar el camino que pueda llegar a servirte a vos como persona, más allá de cualquier otro tipo de identidad que uno pueda servir, más allá si uno está casado o no casado con una persona de la comunidad, más allá de un montón de cosas. Por supuesto que hay cosas que por ahí no, una persona no judía no va a subir al Sefer Torah en la comunidad, pero porque tampoco lo podría subir. No va a subir al altar a levantar el rollo de la Torah. Exacto. Traduzco. Sí, está bien, porque
sé que escucha mucha gente que no es de la comunidad y hay que explicar todo. Pero saliendo de ese lugar, creo que lo que está bueno, también, y volviendo un poco a la esencia de lo que estábamos hablando inicialmente, es esto de que con el tiempo nosotros en HAG fuimos depositando la semillita en cada una de las instituciones, tanto hoy por hoy en el Templo de Libertad, que es un templo reformi, tanto en el movimiento conservador como es en Belgrano. Reformi arriba, la nave principal. Abajo en el subsuelo, que es a donde voy yo, es un poquito más conservador. Tiene un Beñam conservador, es verdad. Tradicionalista, le decimos, por no decir conservador. Y después, por ejemplo, está lo que es NSI Manuel, que está en Belgrano, Judaica Belgrano, que es con rabino del movimiento conservador, y después también está Judaica Norte. Yo hablo de lo que es dentro de lo que es la Fundación Judaica, y también tenés el Templo de Paso, que también el rabino que está ahí es que es Chabad. Entonces digo, lo interesante de lo que tratamos de lograr y que se fue logrando con el tiempo es que cada uno pueda ir donde más le guste como persona LGBT, que pueda escuchar al rabino o a la rabina que más le guste, que pueda sentir su judaísmo y que pueda vivir su judaísmo de la manera que más le llegue. Porque si yo te obligo a que vos vengas a escucharme a mí, que yo soy rabino, y a vos no te gusta como yo hablo, no voy a ir. Vas a dejar venir, te vas a alejar de la comunidad. Claro. Y creo que eso es lo que nadie quiere. Yo creo que también parte de lo que es nuestra fortaleza es que somos todos bienvenidos. Nosotros siempre decimos, cuando uno viaja a cualquier lugar del mundo, como judío, tratás de ir a algún lugar que haya un templo, una sinagoga, para ver cómo es, y más allá que sea sefaradí o así, que sea como le decimos en la jerga ruso, turco, del Medio Oriente o de la Europa, la liturgia es casi igual a la que vos viste en tu casa cuando eras chico. Vos hoy en día, los viernes a la noche, prendéis las velitas. Sí. Y es más, nosotros somos un grupo de amigos, de los cuales hay un rabino. Explico, la ceremonia de prender las velitas para recibir, agasajándolo al día Shabbat, es la ceremonia, creo, más importante dentro de la liturgia judía, ¿no es cierto? Y es una ceremonia que en realidad es doméstica. Si uno va a la sinagoga, puede, por lo general son las mujeres, prender las velitas, pero la ceremonia en realidad en serio se hace en casa. Sí. Y no solo eso, sino que tengo un portavelita, portaneirot, portavela, que se tapa así como una cajita y que es para viaje, y que lo llevo para los viajes porque le pongo 2 velitas chiquititas y siempre me acompaña creo que es parte de la tradición, la luz de que cuando empieza el Shabbat, más allá que respete o no, que digamos todo el Shabbat en sí, pero porque yo viajo, toco luz y no hoy por hoy no estoy bajo la parte ortodoxa. Pero y voy los Shabbat, voy a la mañana al Bet Knesset, al templo, y me gusta y disfruto. Los viernes por general también nos juntamos, somos un grupo de amigos que nos hicimos amigos en Hag, y hace más de 20 años venimos con... Perdón, Hag es una sigla en castellano que significa judíos argentinos gay. Pero además suena parecido a una palabra en hebreo. No, es la misma palabra en hebreo. La palabra en hebreo Hag es Hagim, fiestas, que tiene que ver con las fiestas que uno tiene, cuando haces un Hag, una fiesta o tanto de Rosh Hashanah se dice Hag, Sukkot se dice Hag, o si tienes una fiesta de 15 o de 13, un Hag es una fiesta. Es un poco la ambigüedad de la palabra que tratamos de usar también cuando empezamos nosotros, y también eso fue un sello que quedó en la comunidad. La comunidad hoy, si bien como te dije anteriormente, no estamos tan activamente socialmente, pero sí estamos a nivel capacitaciones y dando visibilidad, y donde ya nuestros amigos y amigas que pasaron por Hag, muchos de ellos ya fueron o papás solos o papás casados, o mamás solas o mamás casadas, donde ya hay niños y niñas que están no solo dentro de la comunidad en nuestras escuelas, sino también en nuestros clubes. Hijos de personas casadas con alguien del mismo sexo o no casadas. El caso de un amigo, muy amigo
mío que fue papá solo, y bueno, ahora está en pareja, pero fue papá solo, y hace poquito celebramos el bat de la hija en uno de los templos de nuestra comunidad, y nada, fue una emoción, una doble emoción, porque uno cuando habla de un bat o bar mitzvah, como que uno le llega, pero cuando empezás a ver lo que recorrió esta persona para llegar a ser papá, para que esta nena pueda también caminar y entender que tenía un montón de tíos o tías y bueno, y todas esas cosas, y que en su propio en su propio discurso ella dice, yo vengo haciendo Shabbat desde chiquita acá, porque ella se tenía que fumarnos a todos nosotros, Shabbat por medio, que nos juntábamos todos, y ella venía con la mochila, viste, como que con el, y pero era así, y bueno, es parte de lo del ADN nuestro. Y un poco retornando a esto que te decía anteriormente, cuando uno viaja a cualquier lugar del mundo, visitas un templo, visitas algún lugar, como para ver cómo es esto del ADN del judaísmo, ¿no? Que cuando uno escucha como judío, te lo voy a decir al revés, ya que por ahí hay mucha, como decimos, hay mucha audiencia que es de afuera. Cuando uno viaja a algún lugar del mundo, como argentino, vamos a hacerlo, estás, por ejemplo, no sé, en Bélgica, y de repente escuchás hablar español y te acercás. Y de repente te dicen que escuchás un poco más y es el tono de la tonada argentina, y te acercás, ¿de dónde son? ¿De Buenos Aires? ¿De dónde? Ah, yo también. De Villa Crespo, yo también. ¿De dónde? De Uruguay del Castillo. Ah, no te puedo creer, vimos a la vuelta. Tiene que ver con esto. Y si te dicen que son de River, los dos abrazados y saltando, de Atlanta, no sé. Digo, o de Boca, perdón. bueno, sí, no lo voy a discriminar. Pero tiene que ver con eso. Y es lo mismo con la identidad. Son equipos de fútbol, claro. Sí, Boca Junior. Tiene que ver con esto de la identidad, de lo que te lleva a ser parte de un mismo grupo, de una misma ideología, de estar, viste, bajo una misma educación, por ahí podemos decir, porque en cierta forma es tener algo de una historia en común, aunque sí, no se hayan compartido las cosas, pero escenarios por los que uno ha transitado, ¿no? Y ahora sí también quiero volver a otro tema que me preguntaste y si lo dejé medio pendiente. ¿Cómo trabajamos por ahí con otras instituciones no judías? En los últimos años estuvimos un poco más, un poco menos, trabajando con una comunidad que se llama Centurión, que se llama el Centu, que es un grupo de chicos y chicas que en el 2018-19, perteneciente a la Escuela Marín de la zona de San Isidro, acá en la zona norte de Buenos Aires, de un colegio católico bastante cerrado y de bastante presencia de la iglesia, le pidieron al cura de ahí, a uno de los tantos curas que hay en la escuela, ver de qué manera se podía trabajar el tema de la diversidad y la inclusión, y el padre Hugo les dio un lugar, les dio como una bienvenida también para que poder trabajar y encontrarse y juntarse entre ellos y ver qué iba surgiendo a través del tiempo. Fue avanzando, tuvo el visto también del obispo de San Isidro. Monseñor Ojea. Sí, exactamente, y fue creciendo y fueron creciendo también. Nosotros hicimos alguna que otra actividad en conjunto. Cada tanto ahora también hacemos, de hecho nos invitaron a participar junto con ellos en la marcha del desfile del orgullo. Ellos ponen un stand donde también se bendicen a las personas LGBT, que para el catolicismo también eso es muy importante porque hay cierta referencia a echar a las personas LGBT, cosa que fue cambiando a partir del Papa Francisco, que sí, empezó a darle una bienvenida a todos, más allá de su identidad y de todo, y también de las parejas gays, habló específicamente. Y con el tiempo también fueron abriendo distintos lugares en el interior de la Argentina, en Córdoba, en Mendoza, estos chicos, y hacen actividades y nada, y creo que el diálogo tiene que ver con eso, como que un lugar para que todos puedan estar y pertenecer y ser parte de, digamos, la iglesia que te excluye es la iglesia que no es la iglesia del amor de Cristo, como dicen. No es la iglesia, o no sería la sinagoga, que ve en el prójimo y en el semejante a alguien creado a su imagen y semejanza. Totalmente. Y respeta eso, sí. La dignidad de la otra persona. Y también, bueno, esto es uno de los grupos que conozco, que con los quienes estuvimos en distintas mesas y paneles trabajando. También somos parte en Argentina de un grupo que se llama Fe y Diversidad, que está integrada por
personas de la iglesia evangelista LGBTQ, personas de grupos de Boy Scout, personas del islamismo, del Islam. Sí, Wow, personas evangelistas, sobre todo mujeres que más de la rama feminista, porque en el Islam es fuerte. Todavía la Sí. represión Es importante. de las sexualidades diferentes es bastante Sí. Tiene- más sanguinaria que en el resto del mundo occidental. Sí, ¿no? digamos, está penalizada. Claro, de 50 y pico países islámicos. Tiene hasta pena hoy de en muerte día. algunos. ¿Cómo? Tiene hasta pena de pena muerte. en 50 de los 57 países de mayoría musulmana del mundo hay diferentes tipos de condena, en algunos casos pena de muerte por ser Sí. homosexual. Y también hace poco se incluyó, empezó a participar de una iglesia. No voy a hablar demasiado porque desconozco bien cómo era, pero creo que es Umbanda, un grupo de gente de Umbanda, pero no conozco bien. Estuvimos en contacto con él, con la persona, pero yo. Mirá, si vienen de Brasil. Sí, no, exactamente. No, pero digo que somos un grupo que tratamos de trabajar también esto de la fe y la diversidad. Si vienen de Brasil van a entender que el respeto a los derechos humanos de la gente con otras sexualidades Sí. es elemental y Claro, básico. Totalmente. Pero porque me quedé enganchado con lo del Islam. Yo hace 10 días, un par de semanas, leí que en la flotilla de Greta Thunberg, que viajaba en apoyo a la Sí. gente de Gaza, a la gente de Gaza, a la gente de Hamas, Ahí pone el nombre. viajaban también 2 muchachos homosexuales, y que cuando en el barco en el que viajaban se enteraron algunos musulmanes que también viajaban en el barco, exigieron que los saquen de la flotilla o los iban a tirar por la borda. Pertenecían a una organización, Gays for Palestine, que existe como organización. Y la verdad me pareció una cosa tan cruel y tan horrible y cuánta desinformación, cuánta... Yo creo que no lo entiendo. yo ¿Vos creo- podés explicarme qué? No, vos tenés que buscar en las redes. Hay muchas cosas que son muy divertidas, porque hay muchos chicos jóvenes que son instagramers y que son, digamos, que están más con la acción de hacer videos y cosas. Y hay uno que empezó a hacer en una de las tantas marchas que hubo en España, perdón. Le preguntaba si sabían lo que significaba la palabra genocidio. No sabían lo que era la palabra genocidio. Iban gritando genocidio, que no sabían qué era la palabra genocidio. Le preguntaban si sabía en qué idioma hablaban en Gaza. No sabían en qué idioma hablaban en Gaza. Entonces, hay un montón de cosas que son de pura ignorancia, porque no tienen ni derechos ni de las mujeres, ni saben de lo que es el yihad, no saben nada, no saben La taquía. nada, no conocen nada, pero como está de moda, como es de moda ponerme acá y te pongo un cartel, como sabemos como son grandes marchas que hemos visto en distintos lugares de nuestro país, que a veces te llevan con un cartel, te bajan de un micro y te dicen, hacelo. Tiene que ver con eso. O te ¿no? suben el micro para Sí, que sí, participes. no, de digo, la te marcha. bajan del micro en alguna plaza. Entonces creo que tiene que ver con falta de conocimiento real. Yo digo, de la ignorancia, en este caso es negativa. Porque hay ignorancia positiva, que es, vos me podés decir a mí, preguntarme a mí sobre diversidad LGBT, y yo creo que es positiva porque vos no tuviste la manera de conocer de qué se está tratando la diversidad LGBT. Ahora, si vos estás hablando de un país, de un genocidio, de todo eso, eso ya es ignorancia porque no averiguás, y es negativa porque no averiguás qué es lo que está pasando realmente. Claro. Pero cuando por ignorancia una persona de una sexualidad no heteronormativa, digamos, decide embarcarse en activar contra el único país de la región donde sus derechos serían respetados. Yo Por creo- ley, por consenso popular, por Sí. cultura, el único país. Y van y marchan contra ese país. Ahí ya hay como una Bueno, una esto- ignorancia que lleva a
a una contradicción con la realidad, ¿no? Esto me lleva a poder contarte también una experiencia que tuve. Sería como judíos saludando Israel en el partido como nazi. Está el chiste ese de los pollos. Que habrá habido alguno, pero un loco suelto, no sé. Está el chiste ese en gráfica que es los pollos marchando a favor de Kentucky Fried Chicken. Claro, es eso. Permíteme también contar una anécdota que me sucedió hace 4 meses, en el mes de junio, que tuve la suerte de poder ser invitado por la Cancillería israelí a participar de la Marcha del Orgullo LGBT en Tel Aviv, que es enorme, ¿no? Es enorme, se calcula que este año está pronosticado entre 180.000 y 200.000 personas, con 2 festivales muy grandes para el cierre. Y habían invitado desde Cancillería a una persona de la comunidad LGBT judía de cada uno de los países que estaban, de Francia, de Italia, de México, de Australia, de Inglaterra, de Brasil, de Estados Unidos, y yo tuve la suerte de poder ser invitado desde acá para participar. ¿El año pasado? Este año, en junio de este año. Y también viajaron otros referentes de Argentina, personas LGBT, en este caso unos diputados, unas periodistas y otras personas más. Tuvimos la mala suerte que fue justo el día que había estado de visita el presidente Javier Milei, cuando él se estaba yendo, que fue un jueves, eso de las 7, 8 de la tarde. Nosotros llegamos a las 5 de la tarde más o menos al hotel, y a las 9 de la noche cerraron el aeropuerto y empezó el conflicto, la guerra contra Irán. La denominada de los 12 días. La de los 12 días. Que nosotros estuvimos los 4 primeros días, cosa que de la marcha también se suspendió automáticamente, que era el día viernes. Bajar a la 1 de la mañana a los búnkers para mí era la primera vez que me pasaba una cosa así. Pero en Israel es algo cotidiano. Sí. Yo cuando hace décadas, hace 60 años, viajé a Israel, me fui a vivir a un kibutz, ¿no? Y cuando llego al kibutz, abren la puerta del ómnibus, una soldada hermosísima en minifalda me dice: allá es el refugio si suena la alarma. Bienvenido al kibutz. Para que sepas dónde tenés que estar parado. Lo primero. Sí. Bueno, algo así nos pasó a nosotros, cosa que también... la primera alarma fue en irnos a la escalera, porque eran seguras las escaleras, porque eran de hormigón. Ya la segunda alarma dijeron que había que bajar a los refugios. No la pasamos bien, porque es más, una de las tantas noches yo me quedé dormido pensando que era la alarma del teléfono que me estaba sonando para levantarme. Obviamente era para levantarme, pero era la alarma de una aplicación que te decían cuándo tenías que bajar hacia los refugios. Lo apagué y luego empezó a sonar la alarma del hotel y la alarma del teléfono nuevamente. Ahí ya me levanté, me empecé a vestir, porque también fue un día que me había acostado y bien me había pegado una ducha y quedé como agotado, tirado. Me empecé a vestir y de repente hago así por la ventana, un ventanal enorme, así, casi como tenemos acá, y empecé a mirar los fuegos cómo iban y explotaban en el cielo los misiles que iban interceptando. Por supuesto que hice algo que no había que hacer, que me puse a filmar y vi un destello bastante grande relativamente cerca, y bueno, había caído uno de los misiles, cayó a 8 cuadras del hotel donde estábamos nosotros ese día, y otro día cayó uno a 16 cuadras donde estábamos nosotros. Nosotros estábamos hospedados en el centro de Tel Aviv. Y llega un momento que vos decís, esto no... ¿Cuánto vale un segundo de tu tranquilidad y de tu vida? Personas de las que estaban con nosotros, que eran de partidos políticos y con distintas ideologías partidarias, posteaban cuando estaban en Israel, que estaban en Israel, y los comentarios antisemitas que recibían, y eso que había personas de todo el arco político, digamos, y no eran políticos en sí, pero los comentarios que la gente ponía hacia estas personas, estos chicos y estas chicas salieron en todos lados hablando. O sea, en Instagram, en TikTok, ¿no? Sí. Aparte lo llamaban desde Buenos Aires, no sé, de TN, de Radio High también salieron un día acá, uno de los diputados salió con Miki acá. Era algo como que todo el mundo estaba también pendiente de eso, y así, justo creo que te estaba comentando que yo me encuentro con una persona que era de México y sufrimos un escrache después por una organización de México
que hicieron juntar firmas y el scratch era: estas personas viajan a Israel para tal cosa, y para la marcha del orgullo, y bla, bla, bla. Entonces como que yo le respondí a este personaje, que salió con una solicitada. Digo, si yo le tenía que, si como judío, si como presidente de una institución LGBT a nivel mundial y vicepresidente de una nacional de Argentina de Hub, como militante de tantos años, si le tengo que pedir permiso a él para ir a Israel, si le tengo que pedir permiso a él para poder manifestarme en una marcha del orgullo, y si él, porque él hablaba del genocidio palestino, pero él tenía información que yo desconocía, porque los datos que llegaban o que llegan eran ofrecidos por el Hamas, que es un grupo terrorista. Yo un grupo terrorista no le creo. Entiendo que sí habían bajas, claro, y todo eso, pero hay cosas que te pones a defender un grupo terrorista siendo... Sentémonos a hablar, y le invité a dialogar, le invité que aprendamos uno del otro, que respetemos nuestras diferencias, y que por ahí construimos algo. Por ahí yo aprendo, por ahí había cosas que él me tenía información que yo desconocía. Podría ser. Porque uno, viste, no sabe todo, y yo por lo menos no sé todo. Pero bueno, también, digamos, otras compañeras que también estaban en la lista también la pasaron mal cuando tuvieron que pasar. Eran chicas trans que cuando tuvieron que pasar, tuvimos que escapar por Jordania. Digo escapar porque era como un escape lo que hicimos, porque nos llevaron a la frontera, cruzamos caminando. Realmente era una cosa bastante como de película. Y cuando pasamos por la policía de allá, las mujeres con burkas la pararon a una de las chicas que estaba con nosotros y no la pasó bien. Y ahí nos acercamos dos del grupo nuestro y empezamos a decir que estábamos en tránsito unos días porque nos íbamos, y después tuvimos que pasar por Dubái y pasó lo mismo. Entonces como que no me vengan a contar a mí que del otro lado de la frontera o en otros países mucho más abiertos. Israel es la única democracia en Medio Oriente, pero no solo la democracia, sino que respeta también a las personas de diversidad sexual, a todas, la respeta. Y así como también respeta a los de diversidad religiosa, y así como respeta también a otras religiones. Porque en el gobierno de Israel tenés gente musulmana. Sí. En el gobierno, digo, más allá incluso hay un partido musulmán de musulmanes israelíes que no están de acuerdo con que exista el Estado de Israel, pero tienen su representación parlamentaria. Sí, te lo creo, sí. Entonces, en ese sentido, cuando empezás a trabajar o a ver, como anteriormente también nos había pasado a nivel mundial, que hay dos instituciones grandes, una se llama ILGA, International Lesbian Gay Association, que fue una de las pioneras en armar un grupo para todas las instituciones LGBTQ del mundo, y que cada 4 años hace un encuentro en algún lugar. El 2027 está planeado para venir a Buenos Aires como sede, sí. Anteriormente se hizo en Sudáfrica en el 2022. 23. Sudáfrica. En Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Nosotros estuvimos discutiendo si participábamos o no participábamos por el tema de seguridad, por lo que significaba Sudáfrica para nosotros como judíos, con la referencia, no, pero ponelo del color, ponele que pueda pasar, pero el tema de judíos... Judío no pasa. Perdón, entonces, risa, no, por supuesto. Me río de nervioso. Hablamos con distintos referentes, hablamos con personas de la Cancillería israelí para que nos puedan dar más elementos que por ahí no teníamos nosotros, y que conocían un poco más lo que es la diplomacia y lo que puede llegar a pasar o no pasar, ¿no? Conseguimos referentes de la comunidad judía sudafricana. En Ciudad del Cabo, que nos daban protección, que nos cuidaban y que podíamos tener personas que nos cuidaran, pero decidimos en una votación no participar. Pero 2 o 3 semanas antes, el grupo que te comenté recién, Agudá de Tel Aviv, presentó la candidatura para ser la sede de la próxima. La próxima de la 2027, la que competiría con Argentina. A los 3 días, bajaron la solicitud de Israel, diciéndole que estaba... primero quisieron decirle que lo sacaban de la ILGA, que lo suspendían por 1 año, que negaban, que
pedían que cancelaban la solicitud de pedido de que sean sede para el 2027. La Asociación Internacional de Lesbianas Y de Gays. Gays Después tengo sacó a la asociación, a la Agudá, que se llama la comunidad de Tel Aviv, la suspendió por un año y que se iba a ir al comité de disciplina y le pidió disculpas, que eso es lo peor, a los anfitriones por haber aceptado primero que presentaran la solicitud. A lo cual nosotros nos manifestamos con una carta del Congreso Mundial Judío LGBT diciéndole que nos parecía que en Israel vive gente de pero todas vos las... antes hablaste de ignorancia en el caso de un chico que no sabe que es genocidio, pero sale a manifestar. Pero yo creo que esto ya no es. Esto ya es profesión. Esto es profesionalismo al servicio de la guerra psicológica contra Israel. Y esto es lo que yo te digo. Esto es el que desinforma y genera ignorancia. Esto es la salida del closet, justamente, del antijudaísmo. Del antisemitismo. Sí. Yo personalmente, te aclaro una cosa, yo prefiero hablar de antijudaísmo y no de antisemitismo, porque el antisemitismo es una cosa conceptualmente vinculada a las teorías racistas nazis, que son una forma del antijudaísmo, que ya hoy medio sus fundamentos biologicistas pasaron de moda. Es el antijudaísmo de siempre, igual que el antisionismo. Y el antisionismo, exactamente, porque también, digamos, entra todo en la misma bolsa, digamos, porque es así, porque también están en contra del Estado de Israel, porque cuando te dicen del río al mar, es del río Jordán al Mediterráneo. O sea, es el exterminio total. Nosotros que no tenemos ni digamos, bueno, esas son las bases que tiene el Hamas en su estado de creación, que desaparezcamos. No solo el Hamas, sino que la autoridad de los territorios de Judea y Samaria, de Mahmoud Abbas, también, sí, también. Sí, seguramente sí. Entonces, cuando pasó todo esto y después, bueno, lo suspendieron por 6 meses y bla, 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 dijimos, yo había comentado en una nota que había publicado, digo, la misma persona con la cual yo compartí una marcha del orgullo, pidiendo por derechos sociales o cosas que queríamos como una comunidad más inclusiva y diversa y pluralista. Reconocimiento a la dignidad humana de cada uno. Entonces digo, esas mismas personas que también vos invitabas un día de Rosh Hashanah a compartir, o ellos te invitaban en la celebración de Pascuas o de Navidad. Esas mismas personas que vos hacías, no sé, como un mismo frente, que eran tus aliados en ese momento, que éramos aliados juntos por un tema específico o no tan específico, pero esos los que estaban al lado, marchando al lado tuyo, son los que hoy los veías marchando en contra tuyo. Y vos decís, ¿pero qué pasó con esta persona? Entonces, me quedo, porque hay muchos amigos también y amigas que te dicen, no, pero a ustedes los judíos se les va la mano. ¿Se les va la mano de qué? Como te dije anteriormente, ¿de qué? ¿De qué? Entonces, también nosotros tuvimos eso mala de se les va la mano publicidad. tiene que ver con la idea que contra una agresión la reacción tiene que guardar una proporción, que tiene que haber proporcionalidad. Pero es una idea, a nadie se le ocurrió protestar cuando Estados Unidos invadió Afganistán para encontrar a un tipo que había planificado lo de la Torre Gemela, pero, ¿no? Para encontrar a un tipo se puede invadir a un país. Yo te hago una pregunta. Sí. Un promedio aprox, si sabes, si tenés idea. En total, más allá de los soldados y soldadas que murieron de Israel, sacando eso, que es casi 900 personas, 900 chicos jóvenes. Entre secuestrados hubo unos 250 en total, 256. Creo que muy poquitos los recuperó Israel sin intercambio. Pero el resto, pongamos que sean 240. Por 240 o por cada uno de los judíos o judías, ¿cuántos terroristas tuvo que liberar Israel? Centenares.
Ok. Entonces, se puede llegar a usar esa... Centenares de personas que estaban condenadas en algunos casos a 5 cadenas perpetuas consecutivas que habían puesto, por haber hecho profesionalmente, por ganarse el mango, matando, torturando y secuestrando gente. Entonces, a esa gente liberada. Entonces, yo digo, si por una persona judía liberás a 200 terroristas, Linda pregunta. ¿cuál es la proporción que hay que hacer también entonces cuando contás los muertos? Si murieron 2.000 personas judías, tiene que ser la misma proporción de muertos. Ahora cuando entiendo dicen, por qué te dedicas a la política. Muy buen argumento. Sí, pero no puedo usar este argumento porque me duele decir eso. Sí, no puedo decir que por 2.000 tienen que fallecer 400.000 personas del otro lado, porque yo entiendo que hay personas que por ahí estaban, que no tienen la culpa de quien lo dije, y otras por ahí sí, porque debe haber de todo, como en toda guerra. Pero entonces, si vos reclamá también para que si una persona entrega un sobreviviente o un secuestrado, que entreguen un terrorista y no cientos y cientos como se están largando, o las imágenes que vimos que muestran después a los terroristas que son liberados en hoteles 10 estrellas y con unas cuentas bancarias que son abultadas. Y con la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas todavía al día de hoy pagando por asesinar judíos. Es terrible. Entonces, eso... después de haber firmado una y otra vez convenios internacionales para seguir recibiendo ayuda económica, de dejar de hacer eso. Y con las escuelas de muchos países de Medio Oriente todavía hoy enseñando aberraciones a los niños desde el jardín de infantes en adelante sobre qué es el Estado de Israel, qué somos los judíos, etc. Entonces, es un panorama. Yo creo que también parte de cierta cosa es la falta de conocimientos reales de lo que habla de lo que es un pueblo, de lo que es digamos, los judíos y los árabes siempre estuvieron unidos, más allá de, digamos, hasta no sé, históricamente, históricamente, digamos, el exilio que hubo en la península ibérica en fines del siglo 1490 por ahí. Entonces digo, justo yo me estoy yendo de viaje esta semana, voy a ir a España y voy a ir unos días a Granada, que también es uno de los centros importantes, y también Toledo. Y vos sos de familia sefardí. Sefardí. Y era parte digamos, a ver, mis abuelos vinieron de Siria. Mi padre hablaban en árabe. Digamos, muchos de los sefardíes escuchamos la música árabe y nos gusta, pero hoy por hoy la escuchás y te pone como una cosa media ambigua de la sensación que tenemos. ¿Entendés? Porque también tiene que ver con eso, con la identidad. Porque todos los que venían de la península, no de la península, todos los que venían del Medio Oriente, de los países de Irán, Irak, no me va a salir el nombre, Azerbaiyán. Todos esos países que son también judíos, Mizrahim, que se les dice, de Egipto, yo tengo, la madre de mis primos que vive en Israel es del Líbano, digamos, como que había toda una hermandad. El Líbano en los años 70, 60, era la París de Medio Oriente. Sí, sí. Entonces vos decís, toda esa fraternidad, acá mismo, acá vos ibas al 11, ibas a la zona de Canin y judíos y árabes estaban todos, como todo normal y cotidiano y todo bien. Hoy por hoy hay unas diferencias, pero digo, siempre fuimos del diálogo, siempre fuimos personas de paz, aunque somos las personas de paz, ¿no? Decimos hoy Shalom, que no por nada, es el saludo, paz. Paz, y otra de las cosas también que nosotros acostumbramos... claro, la paz no es solamente ausencia de guerra, la paz es completud, es bienestar pleno, eso es paz. Sí, nosotros también hablamos del Shalom Bait, de la paz en la casa, ¿no? Que es uno de los objetivos principales y más importantes de la práctica judaica. Claro. Es algo que viene primero. Que si vos estás en tranquilidad y en paz en tu casa, si vos respetás a tu esposo, esposa, a tus hijos, y tus hijos te respetan a vos, y si vos conseguís, eso es parte de la prioridad que tenemos que tener como personas. Así es. Y otra de las palabras que usamos mucho nosotros, que es lejaim, cuando brindamos,
el felicidades, el cheers, como le quieran decir, nosotros decimos por la vida. ¿No? Por las vidas. Hasta ahí se mete la diversidad, la multiplicidad por lo menos. Y tiene que ver con eso. Nosotros siempre estamos celebrando la vida. Nosotros somos dichosos de poder agradecer. Nosotros cuando nos levantamos agradecemos al día, a Dios que nos haya dado vuelta el alma para estar en este día. Entonces, de repente me sale esta parte, viste, media doxa. Religiosa. Sergiano, las manacé, damos las gracias por llegar a este momento. A este momento, exactamente. Que en este caso veo el reloj, es el momento de ir cerrando por el horario. Sí. Nos quedaríamos todo el día. Un rato largo, con mucho gusto. Pero la verdad que hace que la charla sea muy cómoda y que uno pueda explayarse realmente de todas las maneras que uno siente, y que creo que también el público le puede interesar y puede disfrutar de esto, porque creo que lo esencial es conocer un poquito más de este gran árbol de la vida, de lo que es la vida, que hay distintas ramas, distintos troncos y distintas que van conformando. El árbol de las vidas. Entonces creo que tiene que ver con eso, que el pueblo judío es un poco todo eso, que abarca, una persona puede abarcar un montón de rasgos, un montón de situaciones, tienen enseñanza, tenemos una educación como tienen todos, pero también nos importa el otro. Y nos importa sobre todo también esta palabra que usamos mucho, el tikkun olam, el salvar al mundo, el arreglar el mundo, yo diría más. Reparar el mundo, reparar el mundo. Y creo que todos tratamos de ayudar al que no tiene, de darle la bienvenida a que la está pasando mal, y creo que por eso ustedes dicen, ustedes siempre se ayudan. No, nosotros ayudamos a todos. Yo creo que tratamos de ayudar a todos, nosotros tratamos de pensar. Salvo el que veo que viene para asesinarme, a ese no le voy a ayudar, obvio. Discúlpenme, pero no. Así que bueno, agradezco el espacio. Gracias, agradezco que hayan venir. espacios como estos, que hayan espacios y aliados como vos, que hace muchos años, creo que ya te había comentado anteriormente, que habíamos estado también en contacto, y creo que siempre es bueno en la rueda que estamos pasando volver a reencontrarse y poder ver como que la vida te da esta oportunidad de poder decir quién es uno y qué es lo que hace. Así que nada, Ineni, acá estoy, lo que necesites. Ineni, muchas gracias. Shalom, shalom.